Bueno, ¿cómo están todos? ¿Bien? Bueno, si hay algún chico de Gap que de repente no subió, ese es el momento para tener sus actividades arriba y disfrutar y también tener un tiempo especial con sus amigos. Súper. Muy bien. Miren esta imagen que les pongo a continuación, porque ¿no les parece que de repente, veamos la imagen que está a continuación? ¿No les parece, como decía Joaco, que vivimos en una época en la que todo suena o vibra para llamar nuestra atención? Y sin duda una de esas cosas que más llama y nos distrae es este aparato, ¿cierto? El celular. Y no es que esté malo, simplemente la manera como lo usemos va a hablar mucho acerca de cómo vivimos. ¿Y a qué le ponemos atención? Porque este aparato pareciera que fuera una extensión ya de nosotros. Algunos estudios dicen que aproximadamente, en promedio, respondemos. ¿Cuántas veces creen que respondemos al celular en un día promedio? Dicen los estudios que más de 150 veces. ¿No les parece un montón? Más de 150 veces en el día suena el celular, suena el pin, el pitido, y uno, ¿qué hace? Uy, ¿quién me escribió? Uy, ¿qué pasó? ¿De qué me estoy perdiendo? Ahora, les pregunto, ¿qué pasaría si tuviéramos la misma intención, la misma curiosidad, por de pronto, así como vamos al celular tantas veces de repente, una vez en el día, ir a la palabra de Dios, su mensaje, el texto, el mensaje de texto de Dios para nosotros? Pero como decía Joaco, estamos tan bombardeados de tantos mensajes, algunos importantes por supuesto, pero de repente terminamos siendo sordos a uno de los mensajes más importantes, el mensaje de Dios para ti y para mí. Y no quiere decir que el mensaje de Dios no esté disponible. Está así como siempre fijo en la pantalla de nuestra alma, como un recordatorio fijo de que Él habla en nuestras vidas. La Biblia, el mensaje de texto de Dios, es la manera como Dios ha destinado para conversar con la humanidad. Y es un libro increíble. Miren, ¿cuántos libros tiene la Biblia? ¿Cierto? En el canon, cierto, protestante se habla de 66 libros, en el canon católico se habla de 73 con los deuterocanónicos, en el canon ortodoxo un poquito más. Esa no es una discusión que vamos a tener, pero imagínense, un libro, un mensaje que se compone de más de 66 libros o más de 40 autores de diferentes procedencias, desde reyes hasta pastores, desde sacerdotes, ¿cierto? Y realeza hasta pescadores, escrito durante más de 16 siglos en 3 continentes diferentes, y revelan la historia de Dios para ti y para mí. Parte de su autoridad divina tiene que ver con que en medio de todo esto, la Biblia es el mensaje que cuenta la historia de Dios para ti y para mí, su mensaje, su carta de amor para nosotros, de cómo Él se ha acercado a nuestras vidas, cómo Él ha tomado la iniciativa y a través de Jesús quiere reconciliarnos con Él, con nosotros mismos, con las demás personas y aún con la creación. Así que este es un mensaje increíble que Dios quiere que tú y yo leamos, que cuando llegue el mensaje de texto en nuestras vidas, esa notificación, digamos, wow, yo quiero leerla. Sin embargo, nos sucede lo contrario. Miren esta frase de este autor. John Mark Comer escribió lo siguiente: vivimos tan ocupados, distraídos y saturados de notificaciones que ya no tenemos espacio para escuchar la voz de Dios. ¿No nos pasa a veces que en medio, aún conociendo de Dios hace mucho tiempo, teniendo una conciencia de nuestra fe, de repente pasan días, semanas, y tú y yo tenemos a Dios en visto? De repente tú vienes hace mucho a la iglesia o eres una persona de fe de toda la vida, pero de repente, wow, empezamos a vivir como en piloto automático y se nos olvida escuchar. O de repente vienes hace poco y estás entendiendo, wow, ¿de qué se trata esto de la fe, del cristianismo? Apenas estás conociendo, y hoy quiero que sepas que hay un mensaje de Dios para ti.
que tenemos un mensaje. Ayúdame con la siguiente imagen. Tenemos un mensaje. Tienes un mensaje en tu vida. Un mensaje que puede transformarla. Es Dios hablándote diciendo, quiero tener una relación contigo. Y de eso entonces se trata esta serie que estamos comenzando. Una serie que va a abordar más o menos 3 episodios antes de que comencemos Navidad, porque ya llega Navidad, ¿sí? Y el primer mensaje de la serie viene directamente del Salmo 119. Un salmo increíble, muy conocido, ¿cierto? Por 2 cosas. La primera es el salmo y el capítulo más largo de toda la Biblia. ¿Cuántos versículos tiene el Salmo 19? ¿Alguno sabe? Más de 176 versículos. Es larguísimo. Lo otro que es muy curioso del Salmo 19 es que como los salmos son libros sapienciales, son himnos, y el Salmo 19 específicamente es un acróstico de 22 estrofas. 22 estrofas, cada estrofa corresponde a una letra del alefato hebreo, es decir, del abecedario hebreo, Aleph hasta Tov. Bueno, el texto que está entre el versículo 97 al 104 corresponde a la letra Mem, que es la letra M, y habla muy bonito acerca de lo que significa acercarnos a la palabra de Dios. Así que este texto de hoy es como una notificación divina que nos está diciendo, léeme, que quiero hablarte. ¿Qué les parece? ¿Abrimos al mensaje? Listo, vamos con eso. Dice Salmo 119, ustedes pueden abrir sus Biblias. Voy a estar leyendo en la Nueva Versión Internacional, también ustedes pueden seguir en la pantalla. Dice así: cuánto amo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Tus mandamientos me hacen más sabios que mis enemigos, porque son míos para siempre. Tengo más discernimiento que todos mis maestros, porque tus testimonios son mi meditación. Versículo 100. Entiendo más que los ancianos, porque tus preceptos he guardado. De todo mal camino he refrenado mis pies para guardar tu palabra. No me he desviado de tus ordenanzas, porque tú me has enseñado. Termina así. Por tanto, cuán dulces son a mi paladar tus palabras, y más que la miel a mi boca. De tus preceptos recibo entendimiento. Por tanto, aborrezco todo camino de mentira. Y entonces, a través de este texto, el autor del Salmo quiere invitarnos a responder al mensaje, al texto de Dios, de 3 maneras. La primera es amando la palabra. La segunda es priorizándola en nuestras vidas. Y la tercera es respondiendo a ella. ¿Están conmigo? ¿Comenzamos? Bueno, dice entonces el primer punto que el texto nos invita. Nos está diciendo, ayúdame con la anterior, no pongas en silencio mi mensaje. Porque su mensaje llega a nuestras vidas y lo que nos está diciendo es, no lo pongas en silencio, ama la palabra. ¿A ustedes les ha pasado que a veces están en su celular y tienen WhatsApp y llega un texto de una persona así que ustedes quieren mucho y uno cómo se siente? Como, ay, qué bonito, ¿sí? De pronto es un texto, un mensaje del amorcito, de un ser querido, del esposo, de la esposa, de tu pareja. De pronto es tu papá, tu hijo, un amigo muy cercano que de repente te dice, ay, cuánto te amo. Y uno cómo se siente de especial cuando le escriben cosas bonitas. Cómo te quiero, te extraño, ¿por qué no nos vemos? ¿Por qué no hacemos algo? Y de repente uno tiene así el texto. ¿No les ha pasado que uno está en el día y vuelve al texto como para ver, ay, es tan bonito esto que me escribió esta persona? Y de repente te acuerdas de él y de pronto se te dibuja una sonrisa en el rostro. Y eso es un poquito lo que está diciendo el salmista en el texto. Cuánto amo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Cuánto amo tu ley. Es decir, está diciendo, ¿sabes qué, Dios? Tus mensajes para mí son de las cosas más importantes y que yo más quiero en la vida. Los amo. Ahora, y no es los amo como ahora uno tan fácil dice amo cualquier cosa, ¿no? Porque uno ahorita dice sí, te amo Dios, te amo, le dice al esposo, a los hijos, pero también dice, uy, amo comer helado, amo tirarme, o sea, uno ama cualquier cosa ahora. No. El verbo, el término en hebreo expresa no superficialidad ni religiosidad, sino expresa cercanía, expresa afecto, expresa una relación con alguien. Porque
el salmista no ama la palabra simplemente porque son buenos mandatos para obedecer, sino porque en ellos ha encontrado la vida. Esto me recuerda cuando Jesús, no sé si ustedes recuerdan en los evangelios, cuenta una parábola y dice que el reino de Dios es como un hombre que encontró un tesoro en un terreno y que al encontrar lo valioso de ese tesoro, lo entierra, va, vende todo lo que tiene, adquiere plata, compra el terreno para quedarse con el tesoro. Y es que ¿saben qué? El evangelio, la palabra de Dios, tu relación, mi relación con Dios, no es el alivio de ir al infierno, por decirlo así. Muchos se acercan a Dios de esa manera. Ay, no, yo hago las cosas bien porque es que me da miedo que Dios se ponga bravo conmigo o que me mande al infierno, como si esa fuera la apuesta bíblica. El evangelio es el gozo de encontrar el tesoro más grande del mundo. Y por eso el autor dice: yo me deleito en tu palabra, porque en ella encuentro gozo, descanso, dirección, plenitud. Miren lo que dice el siguiente autor. John Piper escribió: la Biblia no fue dada solo para informar tu mente, sino para inflamar tu corazón. Y es que el corazón lo es todo. El corazón es todo lo que somos. Dios no solo quiere que leamos la palabra porque creemos que es intelectualmente interesante, sino porque a través de ella quiere transformar nuestra vida y quiere transformar nuestro corazón. Esa es la manera como Él se quiere acercar a nosotros. Y entonces entendemos que a través de la palabra no solo aprendemos cosas, sino, ¿saben qué es lo más importante? Conocemos al Dios de la palabra. Cuando leemos la palabra, cuando leemos el texto bíblico, no solo es para aprender buenos principios morales, para saber qué hacer y qué no hacer y cómo comportarnos. No, Él quiere que tú te encuentres con Él y vivas y desarrolles una relación personal, íntima, cercana con el Dios del texto. Por eso, uno de nuestros principios, de nuestros pilares es: somos una comunidad centrada en Jesús y su palabra. Y ponemos Jesús porque no solo se trata de la palabra, se trata primero de la persona detrás de la palabra. Amamos a Jesús y como amamos a Jesús, queremos escuchar lo que Él nos dice. Y en Juan, recuerdan que Jesús dijo que toda la Biblia da testimonio de Él, que Él es el Verbo encarnado, la misma palabra de Dios que creó el cielo y la tierra, es Él encarnada en Jesús. Y que cuando lo conocemos a Él y cuando lo vemos a Él, podemos conocer cómo relacionarnos con el Padre, conocernos a nosotros mismos y vivir sus propósitos. El problema es que hay veces estamos tan ocupados en nuestras cosas, en nuestros asuntos, que perdemos de vista que Dios quiere relacionarte contigo y conmigo. Se acerca de una manera personal, amorosa, porque Él quiere que le conozcamos y que al escucharlo a Él, más que vivir una religión, podamos construir una relación con el Dios que te ama a ti y me ama a mí. Te pregunto, ¿cómo te va con el mensaje de texto de Dios? ¿Hace tiempo está ahí en notificación? ¿Estás abriéndolo regularmente? Porque esto de amar la palabra entonces significa que en tu agenda vas a abrir un espacio para escuchar su voz, una cita para encontrarte con Él. Ya no porque es un acto religioso que tengo que hacer y si yo no hago esto Él se pone bravo conmigo, para nada. Es una cita con tu Padre que te ama y que te invita a acercarte a Él y a que lo escuches. Su dulce voz en nuestras vidas. Y eso de repente va a significar madrugar. O para los trasnochadores no dormirse sin antes tener un tiempo con su palabra. Porque de la misma manera como cuando nos levantamos por temas de trabajo, de dinámicas familiares, ¿qué hacemos rápidamente? El celular, ¿cierto? WhatsApp, ¿quién me escribió? Correo, ¿qué tengo que hacer hoy? Bueno, ¿qué tal si en tu vida vuelves un hábito y de manera intencional dices: Señor, yo a partir de hoy quiero tener la intención de tener una cita contigo, a primera hora en la mañana, al mediodía que tengo un hueco, en la noche antes de dormir, para escuchar tu voz, para no dejarte en visto, sino para conocerte a ti. Cuando te conozco a ti,
mi vida sea transformada. Así que tenemos un mensaje. En nosotros, en ti y en mí está la decisión. ¿Lo vas a dejar en visto o lo vas a escuchar y vas a conocer al Dios que se acerca a tu vida? Ahora, el segundo punto, dice, todo el día en ella es mi meditación, Dios, no dejo de pensar en tu mensaje. Vamos con el segundo punto. El segundo punto, entonces, el texto nos invita no solo a leer la palabra y meditar en ella, sino a fijar el mensaje en la mente y en el corazón, es decir, a priorizar la palabra. Veamos qué dice el texto. Dice, tus mandamientos me hacen ¿qué? Más sabio que mis enemigos, porque son míos para siempre. Luego dice, tengo más discernimiento que todos mis maestros, porque tus testimonios son mi meditación. Entiendo más que los ancianos, porque tus preceptos he guardado. ¿No les pasa que hay veces en WhatsApp hay una función y es fijar mensajes? ¿Sí? ¿Cuántos mensajes uno normalmente puede fijar ahí en WhatsApp? Normalmente 3, ¿sí? ¿Y uno qué mensajes fija? Pues aquellos que para uno son importantes. De repente una dirección, de repente una conversación que tengo que tener, algo que le tengo que responder a alguien. Fijamos esos mensajes que son prioridad para que no se pierdan en medio de tantos textos. Le pasa a uno también en el correo electrónico. Uno a veces señala como importante algunos correos para que no se les olvide, para recordarle a uno, este mensaje es súper importante y tengo que atenderlo. Bueno, de la misma manera, creo que el autor del Salmo está haciendo eso. Él de alguna manera está diciendo, ¿sabes qué? Yo quiero fijar y darle la importancia que debo prestarle a tus mensajes de texto, Dios. Porque tus mandamientos, dice, son míos para siempre. Señor, ese mensaje es mío. Es importante, es prioridad. Tus preceptos, ¿qué dice? He guardado. Dios quiere que hagamos eso. Que en medio de tanto ruido, de tantos mensajes, de tantas verdades, de tantos acercamientos, de tantas cosas que ocupan nuestra mente, tú y yo digamos, Señor, yo quiero fijar tu palabra, no solo leerla, sino hacerla prioridad en mi vida y que lo que tú me digas, yo lo tengo presente. Porque entonces cuando fijamos y guardamos su palabra en nuestro corazón y en nuestra mente, sucede algo que ni las mejores universidades, ni los mejores estudios, ni las mejores experiencias, ni la mejor cultura nos puede dar. ¿Y saben qué es? Sabiduría divina. Y para esto déjenme explicar cómo el texto va desarrollando. Hay 3 personajes que están ahí en el texto. ¿Recuerdan los 3 personajes? El primero, los enemigos. El segundo, los maestros. Y el tercero, los ancianos. Y él está diciendo, y él se compara, él dice, tu palabra me hace más sabio, con más discernimiento, con más entendimiento que mis enemigos, que mis maestros y que los ancianos. Ahora, ¿qué representan los enemigos? La astucia. ¿Sí? Culturalmente a veces vivimos en dinámicas en las cuales lo más importante es que tan astuto eres, porque las personas astutas y vivas ganan, decimos. O de repente en nuestra cultura también decimos lo más importante es la educación. Y lo que representan los ancianos es conocimiento. Y entre más conocimiento y más educación nos va a ir mejor como sociedad. ¿Y la educación es buena? Claro que sí. Y por último, ¿pero saben qué? Más sabe el diablo por viejo que por sabio. Hablando acerca de lo importante que es la experiencia que da la vida. Bueno, el texto lo que está diciendo es, miren, por encima de la astucia cultural, por encima del conocimiento que podamos tener, por encima de la experiencia, hay algo que nos hace más sabios, con más discernimientos y más entendidos. Y está diciendo, mi palabra. Si tú me escuchas, si tú atiendes mi palabra, si meditas en ella, si la reflexionas, si la priorizas, tú vas a tener más sabiduría que cualquier otro. Y no de manera arrogante, sino porque entiendes cuál es la fuente. Miren lo que dice el siguiente autor. N.T. Wright, pensador y biblista en el mundo, dice, la Biblia
no solo nos da información, sino una imaginación renovada, una mente nueva con la cual podemos ver al mundo como Dios lo ve. Esto es sabiduría, es perspectiva para la vida. Me recuerda cuando Santiago en su carta comienza diciendo: hey, siéntanse muy dichosos cuando su fe se vea puesta a prueba. Y uno dice: ¿cómo así que dichosos porque la fe se ve por esta prueba? Entonces da la razón, dice: porque la prueba de su fe produce paciencia, los hace perseverar en mí. Y entre más perseveren en mí y confíen en mí, yo puedo hacerlos perfectos e íntegros sin que nada les falte. Y luego el siguiente versículo dice: y si a alguno le falta sabiduría, pídasela a Dios, quien da abundantemente a todos, abundantemente, sin menospreciar a nadie. Y esto es muy bonito porque lo que está diciendo es que la sabiduría de Dios está al alcance de todos nosotros. Él se ha acercado y le ha dado sabiduría al sencillo, al humilde. Porque ¿saben qué? El principio de la sabiduría es el temor al Señor. Y no el temor malo, paralizante, sino ese temor como el cual uno tiene cuando se enfrenta a la inmensidad, no sé, del mar. ¿Alguna vez alguno ha estado así como frente al mar en movimiento? Uno dice: uy, esto no es cualquier cosa, no puedo jugar con el mar. De la misma manera, el temor a Dios tiene que ver con: wow, Señor, tú eres tan grande, tan poderoso, tan sabio, que ¿cómo voy a vivir mi vida sin tenerte en cuenta? Eso sería necio. El temor de la sabiduría es el principio de Dios. En cambio, dice la palabra que el necio dice en su corazón: no hay Dios. Que el necio es sabio en su propia prudencia. Y lo que nos está diciendo este texto es: oye, escúchame. Porque cuando me escuchas, cuando meditas, cuando rumeas la palabra en tu mente, cuando frente a diferentes situaciones que vives, tú dices: bueno, ¿qué dice Dios al respecto? Que frente a tu vida sentimental tú dices: bueno, Señor, ¿tú qué opinas de esto? Que en la manera como vives tu vida sexual te dices: wow, ¿qué dices tú al respecto? ¿Cómo manejas tus finanzas? ¿Cómo te relacionas con tu jefe, con tus empleados? ¿Cómo vives en el barrio en el que estás? Señor, ¿tú qué dices? Porque yo quiero vivir en tu sabiduría, porque trae vida, porque bendice. Por tanto, recordemos que, ayúdame con la siguiente. El segundo punto es: hey, no solo no borremos el mensaje, fijémoslo en nuestro corazón. Porque cuando fijamos la palabra en nuestro corazón, vamos a pensar diferente, vamos a decidir diferente y vamos a vivir diferente. Ahora, esto nos lleva a nuestro último y tercer punto. Porque entonces aquí el salmista dice: ok, el proceso es el siguiente. Primero, ama la palabra, escúchame, recíbela. Segundo, hazla prioridad en tu vida. Pero ¿sabes qué? No solo me interesa que la escuches y la hagas prioridad en tu vida, responde a ella. Miren lo que dice John Stott, escritor cristiano y pastor: no hay crecimiento espiritual sin obediencia práctica. No basta con oír la palabra, hay que caminar en ella. Hay que caminar en ella. No basta con oír la palabra, hay que caminar en ella. Y es que lo que está diciendo el autor es: ¿sabes qué? No dejes en visto a Dios. No dejes en visto ese mensaje de texto que estás recibiendo de Él. Porque les ha pasado, uno le escribe a alguien un mensaje importante por WhatsApp y no le contesta a uno. Y bueno, uno sabe que le llegó porque salen los dos chulitos azules y uno dice: bueno, me contestó y no quiere. Pero ahorita incluso hay veces las personas desactivan los dos chulitos azules y uno ni idea si lo leyó o no lo leyó. Y claro, estamos en una cultura que todos queremos respuesta rápida, pero de alguna manera Dios sí nos está diciendo a ti y a mí: no me dejes en visto, porque no solo quiero que leas lo que te escribo, sino que respondas a eso que te escribo con tu vida, con una vida transformada. Con una vida transformada. Miren lo que dice el texto a continuación, porque de esta manera nos invita a poner en práctica. Dice el Salmo 119, 101, 104, 19, 101, 104. De todo el camino he refrenado mis pies para guardar tu palabra.
Y la primera forma en la cual ponemos en práctica la palabra es con una respuesta ética en la cual decimos: Dios, a través de tu palabra tú me dices, ten cuidado de hacer esto o aquello. Y entonces yo he refrenado mis pies para guardar tu palabra. Es decir, Dios, cuando tú me dices que no diga mentiras, cuando tú me dices que no sea orgulloso, cuando tú dices que no responda con ira, cuando tú dices que no sea lujurioso, cuando tú dices, no son solo cosas que tú me dices porque me quieres dañar la fiesta, me quieres hacer sentir mal y eres un Dios dictador tirano que simplemente quiere coercionarnos para que no podamos disfrutar de la vida, sino que entiendo que sus instrucciones, que sus mensajes, que sus enseñanzas son su expresión de amor y sabiduría para ti y para mí. Y entonces yo digo: Dios, voy a creer en ti, voy a confiar cuando tú me dices, haz esto o no hago esto. Porque confío en ti, porque sé que me estás cuidando, porque sé que me estás guardando. Esto es un eco del Salmo 1, ¿se acuerdan? Bienaventurado el hombre, ¿sí?, que no camina en la senda de los malvados, ¿cierto? Ni se sienta ni se para, ¿cierto?, en el sitio de los malvados, de los escarnecedores. Bienaventurado el hombre que no hace eso. Bienaventurado tú y yo cuando le creemos a Dios y cuando Él nos dice, no hagas esto, digo: Señor, yo te creo. Es como el papá que le dice a un niño: no toques, no metas el dedito en el enchufe porque ¿qué? Porque te electrocutas, ¿cierto? Pero uno es como el niño que dice: ay no, yo creo que es que mi papá me está molestando, y mete el dedo y ¡tum!, tome su corrientazo. Y eso tiene que ver con lo siguiente. Dice: no me he desviado de tus ordenanzas porque tú me has enseñado. Y aquí entonces entendemos que obedecer implica sobre todo relación más que religión. Porque yo decido creerte a ti, seguir tus ordenanzas y no desviarme de ellas. ¿Sabes qué? Porque es que tú me las has enseñado, tú has caminado conmigo. Nuestra obediencia no es una respuesta de obligación al Dios creador del universo que nos manda. Así no es la manera como Dios quiere que tú te acerques a Él. Él quiere que tú te acerques a Él como un hijo que confía en su padre, que cuando le dice haz esto, no haz esto, sabe que lo está cuidando y lo está amando. Tercero, dice: por cuanto cuán dulces son a mi paladar tus palabras, sí, más que la miel a mi boca. Entonces aquí uno se da cuenta que el texto no solo guía nuestras vidas, sino que trae deleite a nuestras vidas, y que cuando obedecemos, cuando confiamos en Él, vamos a experimentar lo dulce de su plenitud y de sus propósitos en nuestras vidas. Porque si tú crees que vivir bajo tu propia dirección y entonces pecar contra Dios, que es no dar en el blanco de su voluntad, es lo mejor que te puede pasar, y tú le dices: no, Señor, yo voy a hacer esto porque a mí me parece que esto es lo mejor para mi vida, pues la Biblia dice que hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero al final de ellos hay caminos de muerte. Y lo que te está diciendo esto es: en vez de el sabor amargo de tu propio parecer en tu vida y los resultados de una vida que desconoce a Dios, experimenta la dulzura del propósito y la plenitud de Dios en tu vida. Porque entonces tus palabras son miel, son delicia, me satisfacen, me llenan, Señor. Y por último, dice: y de tus preceptos recibo entonces entendimiento. Por tanto, aborrezco todo camino de mentira. Y entiendo entonces que la sabiduría se forma en medio de la obediencia, cuando al creer en Dios empezamos a discernir lo bueno de lo malo. Como en el mundo bancario, que cuando alguien quiere identificar cuáles son las monedas y los billetes falsos, ¿qué hace la gente? ¿Estudia todas las monedas y los billetes falsos o estudia a profundidad los originales? Los originales. Pues en la medida que tú y yo nos adiestramos, nos acostumbramos a confiar en Él en obediencia, en fe, vamos a tener más discernimiento para la vida, para saber lo que es bueno y lo que es malo, lo que conviene y lo que no conviene. Esto me hace pensar en
el Sermón del Monte. ¿Se acuerdan cuando Jesús está dando su gran sermón de la montaña, una de las enseñanzas más famosas de él? Y él está enseñándole a sus seguidores qué significa que el reino de Dios ha llegado con él y cómo se reinterpreta toda la escritura a la luz de su llegada. Bueno, al final él dice lo siguiente: aquel que oye estas palabras, pero no las pone en práctico, es semejante a un hombre que construye su casa sobre la arena. Que construye su vida sobre la arena. Y cuando llegan las tormentas, las dificultades, las pruebas, las tormentas, ¿qué pasa con su casa? Se derrumba y grande es su desastre. Pero de la misma manera dice, pero aquel hombre que al escuchar estas palabras y las pone en práctica, es semejante a aquel que construye su casa sobre la roca, sobre cimiento firme. Que cuando llegan las pruebas, las dificultades, las tormentas, ¿su casa se derrumba? Se mantiene. Eco del Salmo 1, porque aquel hombre que medita en la palabra de Dios es como árbol plantado a orilla del río, ¿cierto? Que es grande y robusto, que sus hojas no se marchitan y que siempre da fruto. Esto, amigos, es sabiduría para la vida. Esto es la manera como Él se quiere acercar a nosotros. Ayúdame con la siguiente. Porque entonces obedecemos cuando frente al mensaje enviado de Dios le decimos, ¿sabes qué, Señor? Recibí tu palabra y mira cómo estoy actuando. Quiero responder a esa con mi vida. No solo religiosidad, no solo palabras, porque es que muchos dicen que lo más difícil de la Biblia no es lo que no entendemos, sino lo que entendemos y no aplicamos. Por eso Santiago dice que el hombre que escucha la palabra y no la pone en práctica es como aquel que se mira en un espejo y al darse la vuelta se olvida de quién es. Porque no tiene sentido. A Dios no le interesa que te sepas toda la Biblia, no. Él quiere que le creas a Él, que confíes en lo que Él te dice. Porque hay una gran diferencia entre creer en Dios y creerle a Dios. Por eso la invitación no es solo a oír, sino a oír, meditar en el corazón y entonces decidir obrar confiando en aquel Dios que hace cerca mi vida. Permítanme terminar con una historia, ¿sí? Porque yo no sé si les pasa, pero los mensajes de texto y las notificaciones no siempre son malas. Hay algunos que les ha salvado la vida, ¿sí? Alguno ha tenido una buena experiencia con un mensaje de texto oportuno que, menos mal llegó porque si no, no hubiera llevado el almuerzo o hubiera faltado al trabajo, no sé. Hay mensajes que son muy buenos. Bueno, este es un mensaje, una historia que encontré en México. Ustedes lo pueden encontrar en cualquier periódico. Yo lo encontré en el diario La República y fue en el 2017. ¿Se acuerdan que México tuvo un terremoto? Bueno, en ese terremoto salió esta noticia. Dice, WhatsApp salvó a una mujer que estuvo 17 horas bajo los escombros del terremoto en México. Y lo que sucedió fue tal cual. Ocurrió el terremoto, se movieron el lugar y las columnas de estructura donde estaba esta mujer, se cayeron para abajo y ella quedó atrapada con otras personas. Sin embargo, en medio de ese estado atrapado, vio que su celular todavía tenía energía y le mandó un mensaje de texto a su esposo. Obviamente las comunicaciones se habían caído, habían fallado, colapso, así que duraron 16 horas o 17 horas en volver a restablecerse. Cuando se restablecieron, el mensaje que ya había enviado, ¡tum!, llegó a su esposo fue a los rescatistas, anunciaron, hicieron todo el programa de rescate y se salvó no solo la vida de ella, sino de los compañeros que estaban alrededor. Un mensaje literalmente nos puede poner entre la vida y la muerte. Hoy quiero decirles que lo mismo ocurre con la palabra de Dios. En su palabra, en su texto para nosotros hay vida que Él quiere que disfrutamos, que vivamos, que experimentamos. No escucharlo puede ser peligroso. No escucharlo es abandonar la posibilidad de sus propósitos, sus promesas y sobre todo de conocerle a Él para seguir viviendo juntos y en comunidad. Por tanto, hemos dicho entonces, para concluir, que en el Salmo 119, 97 al 104, nos recuerda que tenemos un mensaje. Y es mensaje de Dios. Ese mensaje no es una notificación más. Es un mensaje para Omar,
para priorizar y para obedecer. Porque cuando lo amamos, alimenta nuestra mente, cuando lo priorizamos nos da sabiduría y cuando lo obedecemos nos transforma la vida. 4 desafíos prácticos para que, ok, Juanfe, súper lo que hablamos, pero listo, ¿cómo aterrizo esto a mi vida? Quiero que te lleves 4 cosas. La primera, hoy te invito a que abras tu Biblia, ¿sí? A que abras la notificación del mensaje de Dios que está disponible para todos nosotros. No lo dejes más en visto. Decide en tu vida sacar tiempo para escucharlo. No dependas solo de la palabra que escuchas el domingo cada 8 días. No, ve tú a la palabra, acércate a ella, priorízala, ponte un tiempo, ponlo en la agenda, di todos los días a tal hora, ¿sí? Es mejor 5 minutos todos los días que media hora una vez al año. ¿Me voy a entender? Priorízala, ábrela, abre el mensaje, léela. Hay muchas aplicaciones y posibilidades en internet. YouVersion te da un montón de planes de lectura de la Biblia que tú puedes acceder. Está Glorify, hay un montón de aplicaciones que hoy tenemos el acceso, devocionarios, para ir a la palabra, para leerla. Abre tu Biblia, abre el mensaje. Primer reto. Segundo, fíjalo. ¿Qué quiere decir eso? De eso que lees a la semana, de repente escoge un versículo y repásalo en tu mente. No solo lo leas de largo, reflexiona sobre él. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué me enseña este texto de Dios? ¿Qué me enseña este texto de mí mismo? ¿Qué cosas quiere cambiar en mi manera de pensar? ¿A qué me invita a actuar? Reflexiona, mastícalo, ruméalo, medítalo. Tercero, responde al mensaje. Piensa en esas áreas de tu vida donde definitivamente Dios ya te ha hablado y tú necesitas en acción hacer cosas diferentes, cambiar aspectos. De pronto eso tiene que ver con personas a las cuales tienes que perdonar, ¿sí? Nuevos hábitos que tienes que adquirir. Aterrízalo, vive. Y por último, comparte el mensaje. Dios te ha puesto personas a tu alrededor. De lo mucho o de lo poco que sabes, de lo que Él te habla, compártele a los que están a tu alrededor. ¿Qué tal si respondemos en oración y oramos? Señor, te queremos dar muchas gracias. Gracias por la maravilla de tener tu palabra, el mensaje de texto tuyo en nuestras vidas, Dios. A veces lo damos por sentado, pero la verdad es que hay todavía muchos pueblos, muchas etnias, en algunas culturas que ellos no tienen el mensaje de la Biblia en el idioma de su corazón. Pero nosotros sí, Dios, y tenemos acceso a ella de diferentes maneras, diferentes versiones, diferentes tamaños. Y eres tú diciéndonos que quieres hablar con nosotros. No solo que quieres que te escuchemos y que aprendamos cosas, sino que te quieres relacionar con nosotros, Dios. Y hoy te decimos, no queremos dejar pasar más tus mensajes, que en medio de la bulla y del ruido, de tanta información y de tantas notificaciones, queremos que tú seas prioridad y que te queremos escuchar y queremos meditar en tu palabra y queremos que ella nos transforme y nos cambie y queremos responder a ella en obediencia. Ayúdanos, te lo pedimos en el nombre de Jesús.